Cuando vi a mi marido hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a que descubriera un secreto trivial. No. Fue porque vi cómo sus ojos se detenían en esa carpeta de mensajes que yo juraba haber borrado hace semanas. Me lancé hacia él intentando arrebatarle el teléfono, pero él lo retiró con un movimiento seco sin siquiera mirarme, como si supiera que yo reaccionaría así. Vi su rostro cambiar mientras deslizaba el dedo por la pantalla, línea tras línea, y sentí como mi mundo empezaba a desmoronarse en cuestión de segundos. Sí, estaba a punto de descubrir la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaron ligeramente al avanzar al siguiente mensaje, y yo supe, ahí estaba, ese mensaje específico, el que lo explicaría todo o lo arruinaría aún más. El único que podía borrar cualquier duda o, al contrario, multiplicarlas hasta el infinito. De repente mi teléfono vibró en sus manos, y una nueva notificación apareció en la pantalla. Su rostro se tensó, el color abandonó sus mejillas al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí la parte interna de la mejilla, vieja costumbre cuando los nervios me comen viva, y sentí como una mezcla de pánico y culpa se revolvía dentro de mí como una tormenta. Escuché su respiración, cada vez más rápida, aunque estábamos a 2 metros de distancia. Y fue ahí cuando comprendí que había llegado a lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, uno que cambió absolutamente todo para siempre y ahora ni siquiera sé cómo empezar a explicarlo, pero déjenme contarles cómo sucedió todo en realidad. Antes de compartir con ustedes el secreto que he intentado esconder durante tanto tiempo, dejen en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo y respóndanme algo. ¿Han tenido alguna vez un secreto que intentaron ocultar con todas sus fuerzas, pero al final los alcanzó igual? Nunca imaginé que la rutina pudiera sentirse como una habitación sin ventanas. Todo en mi casa estaba en orden, demasiado en orden, los cojines perfectamente alineados, el olor del café repitiéndose cada mañana, el sonido de las llaves de mi marido al dejarlas sobre la mesa. A veces me preguntaba cuándo había dejado de sentirme parte de esa vida, y me había convertido en una pieza de mobiliario más. No era infelicidad lo que sentía, al menos no del tipo que grita y rompe platos. Era algo más sutil, una especie de silencio emocional que se iba extendiendo con los años, como una mancha de agua en el techo que un día notas y no puedes dejar de mirar. Mi marido no era un mal hombre. Nunca me gritó, nunca me humilló. Simplemente dejó de verme. Su día empezaba antes que el mío y terminaba cuando ya casi estaba dormida. Su conversación, si podía llamarse así, se había reducido a frases como «¿Pagaste la luz?» o «¿A qué hora viene el gasista?». Y yo, sin darme cuenta, empecé a responder con monosílabos, a no esperar nada, a no exigir nada. Así es como te vuelves invisible, poco a poco sin que nadie lo note, ni siquiera tú misma. Aquel martes comenzó como todos los demás, con el sonido de la cafetera y el noticiero de fondo. Me puse una blusa beige, una que a él siempre le había parecido cómoda, no bonita. Mientras lo observaba hojear el periódico, noté que ni siquiera levantó la vista para ver qué llevaba puesto. Y fue ahí, en ese instante tan trivial, cuando me invadió un pensamiento extraño. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me miró de verdad? No me refiero a una mirada casual, sino a esa que te atraviesa, que reconoce algo en ti que tú misma habías olvidado. Más tarde ese mismo día, mi hijo llegó con su amigo. No era la primera vez que venía, pero esa vez fue diferente. Él entró con esa energía que tienen los chicos de 19 años, ese desparpajo juvenil que llena la casa de ruido y vida. Me saludó con una sonrisa tan amplia que casi parecía un acto de rebeldía contra la apatía que flotaba en el aire. Pero lo que me sorprendió fue cómo su mirada se detuvo en mí, solo un segundo más de lo normal, lo suficiente para que lo notara. Fue un instante, pero se sintió como si alguien hubiera encendido una lámpara en un rincón oscuro. No sabría decir qué me pasó después. Pasé el resto de la tarde cocinando algo simple, moviéndome entre la cocina y la sala, pero con un cosquilleo extraño en el pecho. No era una atracción inmediata, ni siquiera un deseo claro. Era más bien una sensación olvidada, esa conciencia de ti misma, de tu cuerpo, de la ropa que llevas puesta.
Elegí sin pensarlo un vestido que llevaba meses en el fondo del armario. No era revelador ni provocativo, pero sí diferente de los pantalones cómodos que usaba siempre. Mientras lo colgaba en la puerta, me pregunté para quién me estaba arreglando. Mi marido, por supuesto, no notó nada esa noche. Llegó tarde, dejó su maletín, revisó unos papeles en la mesa y encendió el televisor. Ni una palabra sobre mi vestido, ni una pregunta sobre mi día. Y yo me dije que no importaba, que no esperaba nada. Pero al acostarme, mientras él ya roncaba a mi lado, no pude dejar de pensar en esa mirada fugaz de aquel muchacho. Era como si de repente alguien hubiera abierto una ventana en esa habitación sin aire donde vivía desde hacía años. No quiero que piensen que todo se volvió una historia de amor prohibido, desde ese instante, porque no fue así. En ese momento solo era una grieta, pequeña, casi invisible. Una grieta que sin que yo lo supiera, se convertiría en una brecha por donde se colaría todo lo que estaba a punto de cambiar. Al día siguiente me sorprendí mirándome en el espejo más tiempo del habitual. Me acomodé el cabello, busqué una crema que llevaba meses sin usar. No era vanidad, era algo más íntimo, el deseo de recordar cómo se sentía ser vista. En la cocina, mientras preparaba café, escuché la risa de mi hijo y la voz de su amigo al fondo. Era un sonido diferente al de mi casa últimamente, ligero, vibrante, lleno de vida. Y fue entonces cuando lo comprendí, no era solo que yo quisiera sentirme viva de nuevo. Era que había alguien que sin proponérselo, me había hecho sentir que todavía podía serlo. No sé si fue casualidad o si, de alguna forma, estaba destinado a pasar. Aquella tarde parecía igual a cualquier otra, la luz entraba perezosa por las cortinas del salón, el reloj de pared marcaba ese ritmo lento de los días que parecen repetirse. Sin embargo, algo se sentía distinto en el aire. Quizá era porque mi marido había avisado que llegaría tarde, atrapado en otra de esas reuniones que siempre parecían interminables. O quizá porque mi hijo decidió salir con otros amigos, dejando la casa más silenciosa de lo normal. Sea como sea, el silencio se convirtió en un vacío extraño, una pausa incómoda que parecía anticipar algo. No pasó mucho antes de que él apareciera, el amigo de mi hijo, con esa sonrisa un poco tímida pero segura de sí misma. Dijo que venía a devolver unas cosas que habían quedado en su mochila, pero su presencia tenía algo de inesperado, casi intrusivo, aunque no de forma desagradable. Al principio me limité a lo habitual, ofrecerle agua, preguntarle cómo le había ido en la universidad, esos intercambios triviales que cualquiera tendría con un muchacho cercano a la familia. Pero pronto noté que nuestras conversaciones fluían con una naturalidad que me sorprendió. Mientras él hablaba, yo lo observaba con una atención que antes me habría parecido exagerada. Sus gestos eran vivos, sus manos se movían cuando describía algo, sus ojos brillaban con una energía que hacía mucho no veía de cerca. Me pregunté en silencio cuando había dejado de escuchar así a mi propio marido, de mirarlo con ese interés genuino. Y la pregunta me incomodó. Intenté apartarla, concentrarme en cosas simples, el aroma del té, el sonido de la cuchara chocando contra la taza, pero era inútil, la diferencia entre esa presencia fresca y la rutina de mi matrimonio se volvía cada vez más evidente. Hubo un momento fugaz pero claro, en el que nuestras miradas se cruzaron y ninguno de los dos apartó la vista de inmediato. No fue un desafío ni una provocación, solo una pausa, pero dentro de esa pausa algo se deslizó. Sentí un ligero calor en la cara y fingí buscar algo en la cocina, cualquier excusa para romper el instante. Me odié un poco por sentir esa chispa, por permitir que me sacudiera, pero también me descubrí aferrándome a esa sensación con una intensidad que no esperaba. Recuerdo que mientras lavaba una taza, me escuché riendo de algo que él dijo. No era una risa forzada, de cortesía, sino una risa sincera, de esas que salen sin permiso. Y fue extraño porque no podía recordar la última vez que me había reído así. Me di cuenta de que hacía años que no sentía esa ligereza, esa especie de aire fresco entrando por una ventana que había estado cerrada demasiado tiempo. La conversación continuó pasando de temas banales a recuerdos de mi juventud, historias que contaba sin pensarlo mucho como si de pronto necesitara compartirlas. Él escuchaba con una atención que me desarmaba, sin mirar el teléfono, sin interrumpir.
Cada gesto suyo me recordaba que era joven, sí, pero también capaz de ver a una mujer como alguien interesante, no solo como un apéndice de la casa en la que entraba. Entonces pasó. No sabría decir quién se acercó primero, si fue una coincidencia de movimientos o algo inevitable. Solo sé que estábamos demasiado cerca, que el aire entre nosotros se volvió denso y que ninguno retrocedió. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco y por un segundo el mundo se detuvo. No hubo palabras después, al menos no de inmediato. Fue como si ambos necesitáramos un instante para entender lo que había ocurrido. Yo di un paso atrás, sentí como mi respiración se aceleraba y escuché mi propio corazón como si golpeara en una habitación vacía. No me atreví a mirarlo directamente, temiendo ver reflejado en su rostro algo que no quería enfrentar, confusión, arrepentimiento, o peor aún, la misma sensación que me invadía a mí. Me repetí mentalmente que debía restarle importancia, que podía convencerme de que había sido un impulso, una torpeza, algo sin peso real. Pero en el fondo sabía que no era así. Esa línea había sido cruzada, y no importaba cuán pequeña pareciera, ya no había vuelta atrás. El sonido de las llaves de mi marido entrando en la cerradura me devolvió bruscamente a la realidad. El muchacho se recompuso, murmuró algo sobre tener que irse y salió casi corriendo. Me quedé en la cocina con las manos apoyadas en la mesa, intentando borrar cualquier rastro de lo que acababa de suceder, como si pudiera borrar también la sensación en mis labios, el calor en mi cara, la mezcla de miedo y emoción que me recorría. Cuando mi marido entró ni siquiera miró alrededor. Dejó su portafolio, revisó unos papeles y se dirigió directo al salón. Yo lo observaba desde la puerta, preguntándome si notaría algo distinto, si vería en mi mirada lo que yo temía que se notara. Pero no. No notó nada. Y eso, lejos de tranquilizarme, hizo que algo dentro de mí se rompiera un poco más. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos el momento regresaba, el cruce de miradas, el silencio, el beso. Me giré en la cama, intentando no hacer ruido, mientras él dormía profundamente a mi lado. La oscuridad me envolvía, pero no lograba esconder la certeza que me quemaba por dentro, había comenzado algo que no podía detener. Pensé en borrar mensajes, en evitar cualquier encuentro futuro, en cerrar la puerta antes de que se abriera más. Pero en el fondo sabía que era demasiado tarde para eso. Porque no era solo un beso. Era lo que ese beso había despertado, la idea de que aún podía sentir, la idea de que había una parte de mí que no estaba tan apagada como creía. Y en la penumbra de mi habitación, con el silencio de mi marido respirando a mi lado, comprendí que mi vida acababa de dar un giro del que no había retorno. La mañana siguiente parecía una copia de tantas otras, pero dentro de mí todo era distinto. El beso de la noche anterior seguía en mi mente como una imagen imposible de borrar, como una mancha en la que mis pensamientos tropezaban una y otra vez. Preparé café como siempre, coloqué las tazas en la mesa, escuché los mismos ruidos de cada día, el agua corriendo en la cocina, el sonido de la radio encendida en bajo. Sin embargo, cada detalle estaba teñido de una inquietud que no podía disimular, un peso invisible que me aplastaba los hombros. Me movía por la casa como una actriz que repite sus líneas, poner la mesa, cortar fruta, preguntar a mi hijo si dormía bien. Todo parecía normal a los ojos de cualquiera, pero yo sentía que mi respiración era demasiado ruidosa, que mis manos temblaban al sostener la taza. Pensé que tal vez él, mi hijo, lo notaría, o incluso mi marido. Pero ambos parecían atrapados en sus rutinas, sin sospechar que algo en mí había cambiado para siempre. Mientras mi marido hojeaba el periódico, levantó los ojos un instante para decir: «Hoy salgo antes de la oficina, tengo que pasar por el banco». Su voz sonaba igual de neutra que siempre, casi como si hablara de la previsión del tiempo. Yo asentí fingiendo que estaba concentrada en untar mantequilla sobre una tostada. Pero por dentro me ardía una pregunta: ¿qué pasaría si supiera? ¿Qué ocurriría si viera la imagen de ese beso, tan clara como yo la veía cada vez que parpadeaba? Mi hijo irrumpió en la cocina con su energía habitual, riendo por algo que había leído en el teléfono. Y detrás de su risa, como una sombra inevitable, estaba el recuerdo de su amigo. La noche anterior había prometido no dejar que esto creciera, convencerme de que podía ignorarlo,
que solo había sido un error. Pero bastó con escuchar ese nombre pronunciado al azar: mamá, ¿viste que ayer él olvidó su libro en la sala? Para que algo en mí se estremeciera. Lo dejaré en la mesa, seguro pasa más tarde, respondí con una naturalidad que me sorprendió. Había encontrado una voz que no temblaba, pero sentí la tensión en mi espalda mientras me obligaba a actuar como si nada. Después del desayuno, la casa volvió a su silencio habitual. Mi marido salió, mi hijo se encerró en su cuarto, y yo me quedé sola en la cocina, con el eco del beso resonando en mi cabeza. Abrí las ventanas, intenté distraerme limpiando, moviendo objetos, incluso borrando mensajes antiguos del teléfono. Cada tarea cotidiana parecía una estrategia para callar la voz de mi conciencia, pero nada funcionaba. La notificación de un mensaje rompió el aire. Lo vi, era él. Corto, casi inocente, pero suficiente para hacerme sentir que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Está todo bien?, preguntaba. Una frase simple, te escondía más de lo que decía. Miré la pantalla demasiado tiempo antes de contestar, y al final opté por borrar la conversación entera. Ni siquiera le respondí. No porque no quisiera, sino porque responder significaba abrir una puerta que apenas había logrado cerrar por unas horas. El resto del día pasó con la lentitud de una herida que no deja de doler. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra en la ventana me hacía pensar que alguien sabía, que alguien había visto. Me descubrí mirando a mi marido cuando llegó por la noche, analizando sus gestos, su tono de voz, buscando cualquier señal de sospecha. Pero no había nada. Tal vez él nunca miraba tan de cerca como para notar algo. Y ese pensamiento, en vez de tranquilizarme, me llenó de una tristeza silenciosa. ¿Cómo podía no ver, no sentir que algo en mí había cambiado de forma tan evidente? La conversación de la cena fue banal. Él habló del tráfico, de las cuentas que había que pagar, del banco. Yo asentía, sonreía de vez en cuando, y cada gesto me parecía un acto de teatro. Pensaba en lo fácil que era fingir, en lo simple que era mantener esa fachada mientras por dentro todo se derrumbaba. Esa noche, al quedarme sola en la cocina, recordé la mirada del chico, el tono de su voz, el instante exacto antes de que nuestros labios se encontraran. Intenté no pensar en ello, intenté repetirme que debía olvidarlo, que era mejor actuar como si nunca hubiera ocurrido. Pero era inútil. Una parte de mí, pequeña pero intensa, no quería olvidarlo. Esa parte me asustaba. Más tarde, mientras doblaba ropa en silencio, mi hijo entró de nuevo y me hizo un comentario inocente, pero que me atravesó como un rayo. Mamá, él siempre me pregunta si estás en casa antes de venir. Lo dijo riendo, sin darle importancia. Yo sonreí, fingí que no tenía ningún significado especial, pero sentí como el aire se espesaba. En la cama, ya de noche, mi marido se durmió rápido como siempre. Yo, en cambio, miré el techo durante horas con el corazón inquieto. Me sentí atrapada entre dos realidades, la vida estable, ordenada, predecible que había construido con él, y esa grieta que se había abierto, una grieta que parecía crecer un poco más cada vez que pensaba en lo ocurrido. Me repetí que no podía dejar que nada más pasara, que tenía que recuperar el control. Pero al cerrar los ojos, lo vi de nuevo con su sonrisa nerviosa y su mirada fija. Y supe con un peso en el pecho que no sería tan simple. La cuarta mañana después de aquel primer beso llegó con una claridad engañosa, como si la luz del sol quisiera borrar lo que había ocurrido. Me levanté temprano, abrí las ventanas y sentí el aire frío entrando en la cocina. Traté de convencerme de que era un día como cualquier otro, que podía volver a la normalidad si me lo proponía. Pero no era verdad. Por dentro una parte de mí sabía que la normalidad ya no existía, que la línea que había cruzado no se podía deshacer con rutinas o silencio. Decidí salir de la casa por unas horas, como si un cambio de escenario pudiera poner en orden mis pensamientos. Inventé una lista de compras que no necesitaba y conduje hasta la ciudad. Mientras manejaba, me sorprendió la sensación de alivio que sentí al dejar atrás la casa, como si estuviera escapando de algo, aunque ese algo viajaba conmigo, metido en mi propia cabeza. Cada calle, cada semáforo me parecía una pausa para pensar demasiado. Me pregunté cuántas mujeres como yo conducían por las mismas calles con pensamientos que jamás dirían en voz alta.
Cuando estacioné, él estaba ahí. No fue planeado, al menos no por mí, pero no parecía sorprendido de verme. Dijo que había salido a hacer unos trámites y que me había visto llegar. No supe si creer en esa casualidad, pero no pregunté. Caminamos juntos hacia un pequeño café en la esquina, uno de esos lugares tranquilos donde la gente trabaja con portátiles y apenas levanta la vista. Me senté frente a él con una taza de té y noté cómo la normalidad de la escena contrastaba con la tensión que sentía por dentro. Hablamos de cosas simples al principio. Él mencionó la universidad, los exámenes, una película que quería ver. Yo asentía, lo escuchaba, pero cada palabra tenía un subtexto que ninguno de los dos decía en voz alta. Era como si ambos estuviéramos conversando en dos niveles, el de las palabras normales y el de las miradas que decían otra cosa. En un momento se quedó en silencio y luego dijo, «Usted no es como las demás». No sonó como un cumplido superficial, era una confesión torpe, casi infantil, pero que me atravesó. Me incomodó, pero también me hizo sentir algo que no recordaba, que alguien me veía. Mientras él hablaba, mi teléfono sonó. Era mi marido. La pantalla mostraba su nombre y la pregunta, ¿dónde estás? Sentí un nudo en el estómago, contesté con un, estoy comprando unas cosas, mi voz sonó casual, como si no hubiera nada que ocultar. Colgué y volví a mirar al muchacho, que bajó la mirada como si entendiera que había una frontera invisible en todo esto, una frontera que él y yo ya habíamos cruzado, aunque siguiéramos fingiendo que no. Después de salir del café, él insistió en llevar mis bolsas hasta el coche. Caminamos por la calle como dos personas cualquiera, pero cada paso parecía cargado de electricidad. No hubo roces intencionales ni gestos evidentes, pero sentí el peso de su presencia, de su juventud, de su atención. Me pregunté si alguien que nos viera pensaría que éramos madre e hijo conocidos, o si notaría la tensión en el aire. Durante el trayecto de regreso, la mente me daba vueltas. Pensé en lo que había dicho, en su manera de mirar, en cómo esas palabras se habían quedado clavadas en mí. Pensé también en mi marido, en su confianza tranquila, en la manera en que jamás sospecharía que yo me sentaría en un café con alguien y sentiría algo parecido a lo que sentí. Y ese pensamiento me dolió más de lo que esperaba. Cuando llegué a casa, la luz del atardecer llenaba la sala. Coloqué las bolsas sobre la mesa y me quedé mirando por la ventana unos minutos. Me di cuenta de que ya no se trataba solo del beso. Era la manera en que todo estaba cambiando dentro de mí. Las cosas que antes parecían inofensivas, una conversación, una sonrisa, un café, ahora se sentían como pasos en una pendiente de la que no podía volver. Por la noche, cuando mi marido regresó, su rutina fue la misma, dejó su abrigo, comentó algo sobre el tráfico, encendió el televisor. Yo respondí con frases automáticas, pero mi mente estaba en otro lugar. En el silencio de la cocina, recordé el momento exacto en que él dijo, «Usted no es como las demás». Y supe que esas palabras no se irían fácilmente. Esa noche al acostarme intenté convencerme de que aún tenía el control, que podía detener esto. Pero mientras escuchaba la respiración de mi marido, supe que ya no era tan simple. Algo dentro de mí ya había cambiado demasiado. La quinta parte de esta historia comenzó con una sensación de calma engañosa. Era sábado y la casa se sentía diferente, más silenciosa, más amplia, como si cada rincón respirara despacio. Mi marido había salido temprano a una reunión improvisada con unos viejos amigos, y mi hijo había hecho planes para pasar el día fuera. Me quedé sola en la cocina, sirviendo café y observando cómo el vapor se enroscaba en el aire. Intenté decirme que sería un día tranquilo, que lo dedicaría a limpiar, a organizar cajones, a distraerme con lo práctico. Pero en el fondo sabía que no era verdad. El sonido del timbre me sacudió. Cuando abrí la puerta lo vi, el amigo de mi hijo con un par de libros en la mano y una sonrisa casi tímida, casi demasiado casual. Dijo que venía a devolver algo que mi hijo le había prestado, pero su tono, su forma de quedarse en el umbral, me dijeron otra cosa. Era evidente que sabía que la casa estaba vacía. Y yo, en vez de hacerlo sensato, en vez de inventar una excusa, le dije que pasara. Entró y el aire de la casa cambió. Era como si la presencia de otra persona la volviera más estrecha, más densa.
Dejó los libros en la mesa, y nos quedamos hablando de cualquier cosa, de la universidad, de un partido que había visto, de una receta que recordé de repente. La conversación parecía inofensiva, pero cada palabra llevaba un peso, una carga invisible que los dos sentíamos. En un momento noté cómo sus ojos se detenían en mí, no de forma atrevida, sino con esa franqueza que me desarmaba. Me di cuenta de que estaba más arreglada de lo habitual, una blusa que había escogido sin pensar demasiado, un perfume que llevaba semanas sin usar. Pensé que era un detalle sin importancia, pero mientras hablábamos entendí que no era casualidad. Hubo un silencio breve, el tipo de silencio que parece crecer hasta ocupar toda la habitación. Y entonces pasó. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Fue distinto al primero. El primero había sido un impulso, una línea cruzada en un segundo de confusión. Este fue un paso consciente. No hubo torpeza, no hubo duda. Solo un beso que duró un poco más de lo que cualquiera de los dos habría admitido. Me aparté primero con el corazón latiendo tan fuerte que me sorprendió no escucharlo en voz alta. Me alejé unos pasos intentando recuperar el aire, fingiendo una calma que no tenía. Él bajó la mirada, como si también entendiera que habíamos ido demasiado lejos, pero no dijo nada. Y en ese silencio, el beso pesaba más que cualquier palabra. Después de eso seguimos hablando, pero todo había cambiado. Cada gesto era más lento, cada frase más medida. Sabíamos que lo que había pasado no podía borrarse y sin embargo, ahí estábamos, actuando como si pudiéramos retomar la conversación donde la habíamos dejado. Al cabo de un rato, él dijo que debía irse. Lo acompañé hasta la puerta y cuando la cerré, me quedé de pie frente a ella, sintiendo que el aire se me escapaba del pecho. Caminé hasta la cocina y me apoyé contra la mesa, intentando poner en orden mis pensamientos. Pero no había orden posible. El resto del día fue una sucesión de movimientos automáticos, preparar algo de comer, limpiar platos, doblar ropa. Cada acción estaba teñida por el recuerdo de ese beso, por la sensación de sus labios, por la certeza de que habíamos cruzado un punto sin retorno. Cuando mi marido regresó esa noche, no notó nada. Habló de su reunión, de lo mucho que le costó encontrar estacionamiento, de algo trivial que había dicho un amigo. Yo lo escuché, asentí y respondí y mientras lo hacía, me sentí como si estuviera viendo una obra de teatro desde dentro, como si fuera actriz y espectadora al mismo tiempo. Me acosté tarde, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el segundo beso volvía a mi mente con la misma nitidez, la misma intensidad. No era solo el beso. Era lo que representaba. No podía seguir fingiendo que todo había sido un error, algo accidental. Esta vez, los dos sabíamos lo que estábamos haciendo. Y mientras escuchaba el sonido tranquilo de la respiración de mi marido a mi lado, supe que la grieta en la que había empezado todo se había abierto tanto que ya no podía ignorarla. Después de aquel segundo beso, los días dejaron de sentirse como antes. No era solo un cambio sutil, era como si todo en la casa hubiera adquirido una tensión invisible, una especie de electricidad en el aire que nadie podía nombrar, pero yo la sentía en cada rincón. Incluso mis pasos sonaban diferentes en el suelo de la cocina, como si cada uno llevara consigo un secreto que pesaba demasiado para mi propio cuerpo. Me repetía cada mañana que todo debía volver a la calma, que lo ocurrido podía enterrarse bajo una capa de rutina, pero la rutina ya no era la misma. Las conversaciones con mi marido sonaban aún más mecánicas, como si él hablara desde un lugar lejano que no lograba alcanzar. Hablaba de cuentas, de un colega nuevo en la oficina, de un informe que debía terminar. Yo asentía, movía la cabeza, decía sí en los momentos correctos, pero por dentro sentía que estaba en otro escenario, uno que él no conocía y que yo no me atrevía a describir. El peso de la normalidad se volvió insoportable. Cada gesto de él, un beso distraído en la mejilla antes de salir, un comentario sobre la cena, una pregunta sobre si había pagado una factura, me recordaba que estaba viviendo dos realidades que no podían coexistir mucho tiempo sin chocar. Lo miraba y pensaba, no sospecha nada. Y esa certeza, en lugar de tranquilizarme, me llenaba de una tristeza casi física. Una tarde cualquiera, mientras yo recogía la mesa después del almuerzo, mi hijo dejó escapar un comentario que me heló la sangre.
Estaba revisando su teléfono y entre risas dijo, él siempre me pregunta si estás en casa antes de venir. Lo dijo sin intención, con esa inocencia propia de alguien que no ve más allá de lo evidente. Pero para mí fue como un golpe. Sentí como se me tensaban los músculos, como si mi cuerpo hubiera reaccionado antes que mi mente. Respondí con una sonrisa falsa, fingiendo que aquello no tenía importancia, pero por dentro sentía que el aire de la cocina se espesaba. Desde ese día, la ansiedad empezó a mezclarse con el miedo. Cada vez que escuchaba el timbre me sobresaltaba. Cada vez que mi marido me hacía una pregunta, analizaba si había algo escondido en su tono. Y cada vez que veía el nombre de aquel muchacho en mi teléfono, sentía que el corazón se me aceleraba de una forma que ya no podía controlar. Las visitas de él se volvieron más breves pero más cargadas. Bastaba un cruce de miradas, un roce involuntario de manos, para que el aire entre los dos se volviera insoportable. Todo era un juego de contención, palabras que no decíamos, gestos que disimulábamos, el silencio que llenaba los huecos. Mi marido, sin embargo, empezó a mostrar señales que me inquietaron. Preguntas aparentemente inocentes: ¿quién vino hoy? ¿Por qué el coche de tu hijo no está en la entrada si hay alguien en la casa? Nada acusador, nada directo. Pero detrás de esas frases había algo. No sabía si era intuición, casualidad o simplemente mi conciencia culpable distorsionando su voz, pero cada palabra me hacía sentir vigilada. Una noche, mientras él se lavaba los dientes y yo doblaba ropa en la habitación, se detuvo en la puerta y me dijo sin mirarme directamente: te noto distraída últimamente. ¿Pasa algo? Respondí rápido, casi demasiado rápido: no, estoy bien, solo cansada. Él no dijo nada más, pero su silencio pesó más que cualquier interrogatorio. Empecé a sentirme atrapada entre dos presiones, el deseo de mantener la calma y el temor de que todo se revelara. Miraba a mi hijo inocente sin saber nada, y me dolía el estómago. Miraba a mi marido y pensaba en la vida que habíamos construido, en los años de matrimonio, en los pequeños hábitos que ahora parecían cadenas. Los días se hicieron más largos. Cada pequeño detalle se convertía en una señal: una taza olvidada en la mesa, un mensaje que llegaba a deshora, una puerta que se cerraba demasiado rápido. Vivía en alerta constante, como si esperara que algo inevitable estuviera a punto de ocurrir. Y sin embargo, por mucho que quisiera detenerlo, algo en mí seguía avanzando. La grieta que había empezado con un beso ya no era una grieta, era una abertura que dejaba pasar demasiada luz, demasiada oscuridad, demasiadas emociones que no sabía cómo manejar. Esa noche, antes de dormir, me quedé despierta escuchando la respiración de mi marido. Pensé en su rutina, en sus preguntas, en su confianza. Y supe que no podía seguir así mucho tiempo sin que alguien, se diera cuenta. La mañana empezó como cualquier otra, pero desde el momento en que abrí los ojos supe que algo era distinto. El aire de la habitación parecía más pesado, como si los pensamientos que había estado guardando durante semanas se hubieran despertado conmigo. Mi marido salió temprano, diciendo que tenía que resolver unos trámites fuera de la ciudad y que quizá no volvería hasta la noche siguiente. Lo dijo con la naturalidad de alguien que no sospecha nada, que confía ciegamente en la estructura de su vida. Y esa confianza, en vez de darme paz, me llenó de una inquietud que no supe manejar. La casa quedó en silencio después de que cerró la puerta. Un silencio tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj en la cocina, el crujido leve de la madera bajo mis pies. Me senté en la mesa con una taza de café y la sensación de que ese día estaba marcado por algo que aún no quería nombrar. Al mediodía escuché el timbre. Ya sabía quién era antes de abrir la puerta. Él estaba ahí, el amigo de mi hijo, con esa sonrisa que intentaba ser casual y esa mirada que no podía ocultar lo que sentía. Me dijo que venía a dejar unos apuntes, que mi hijo se los había pedido, pero ambos sabíamos que esa era solo una excusa. Lo invité a pasar, aunque una voz en mi cabeza me gritaba que no lo hiciera. Cerré la puerta y sentí cómo la casa parecía volverse más pequeña, como si cada pared se acercara un poco. Nos sentamos en la mesa del comedor, hablamos de cosas simples, de las clases, de un libro que había estado leyendo. Pero debajo de esas palabras flotaba algo más denso, más real, que ninguno de los dos se atrevía a decir.
No hubo un momento exacto, una señal clara. Fue una suma de miradas que duraron demasiado, de silencios que se hicieron largos, de respiraciones contenidas. Y entonces, sin pensarlo más, dejamos de hablar. Nos acercamos. Las palabras se apagaron. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. El tiempo perdió forma después de eso. No recuerdo cuánto duró el silencio, cuánto pesó la sensación de haber cruzado el límite más evidente de todos. Solo recuerdo que en medio de ese vacío, mi mente saltaba entre pensamientos que me quemaban, que había hecho, que vendría ahora, si alguien lo descubriría. Cuando él se marchó, la casa quedó distinta. El eco de sus pasos parecía seguir allí, mezclado con mi propia respiración entrecortada. Caminé por las habitaciones, recogí una taza, enderecé una silla, como si esos gestos pequeños pudieran borrar lo que había ocurrido. Pero no se podía borrar. No había manera. Me miré al espejo del baño y no reconocí a la mujer que vi. No era solo culpa lo que sentía, era algo más confuso, miedo, sí, pero también una especie de claridad brutal. Ya no podía engañarme diciéndome que todo era un error aislado, que aún podía retroceder. Lo que había pasado esa noche lo había cambiado todo. Pasé el resto del día en un estado extraño, casi mecánico. Lavé platos que no estaban sucios, doblé ropa que ya estaba doblada, abrí y cerré cajones sin motivo. Era como si mi cuerpo necesitara moverse para que mi mente no explotara. Cada ruido del pasillo me sobresaltaba, cada sombra me hacía pensar que alguien había visto algo, que alguien lo sabía. Cuando el sol empezó a caer, el silencio de la casa se hizo más denso. La sombra de la tarde me envolvió mientras pensaba en mi marido, en su regreso, en la vida que compartíamos. Pensé en mi hijo, en cómo su mundo y el mío estaban chocando de una manera que él no sospechaba. Me acosté tarde, incapaz de cerrar los ojos. El techo de la habitación se sentía demasiado blanco, demasiado vacío. Escuchaba el sonido lejano de los autos en la calle, y cada ruido parecía recordarme lo mismo, que no había vuelta atrás. Esa noche lo había cambiado todo y ahora, aunque quisiera, no podía fingir que nada había pasado. El amanecer de ese día no me trajo alivio. Me desperté con una opresión en el pecho que no me dejaba respirar con normalidad. El sol apenas había cruzado las cortinas y ya sentía un peso insoportable en los hombros, como si las paredes de la habitación supieran lo que había ocurrido la noche anterior y me miraran en silencio. Me quedé acostada, escuchando el silencio del pasillo, los crujidos mínimos de la casa, y deseé, con una mezcla de desesperación y vergüenza, que el tiempo pudiera retroceder. Me levanté despacio, como si cada paso fuera un recordatorio de lo que había hecho. El suelo frío bajo mis pies me ancló a la realidad, me obligó a aceptar que no había nada que deshacer. En la cocina preparé café casi de forma automática, pero el aroma, que otras veces me resultaba reconfortante, ahora solo me revolvía el estómago. Me miré en el espejo del pasillo. Fue un instante corto, pero suficiente para notar que algo en mi rostro había cambiado. Tal vez eran las ojeras, tal vez la mirada, o quizá el modo en que evitaba mirarme demasiado tiempo. No reconocí a la mujer que me devolvió la mirada, parecía alguien atrapada entre la culpa y un secreto demasiado grande para llevar sola. La puerta de la calle crujió y escuché el sonido de las llaves. Mi marido había regresado antes de lo que había dicho. Su voz resonó desde la entrada, llamándome por mi nombre con la misma familiaridad de siempre. El corazón me dio un salto que me cortó la respiración. No había hecho nada sospechoso en términos prácticos, pero sabía que bastaba una palabra mal dicha, un gesto fuera de lugar, para que algo despertara en él. Lo recibí en la sala con una sonrisa que me costó sostener. Me preguntó cómo había pasado el día, y respondí con frases cortas, hablando de compras y de un armario que había ordenado. Él dejó las llaves en la mesa, se quitó el abrigo y empezó a hablar de la carretera, del tráfico, de un almuerzo rápido en una gasolinera. Sus palabras sonaban como siempre, pero para mí tenían un eco distinto. Cada pausa me parecía una trampa, cada mirada, una evaluación. Él caminó por la casa sin sospechar nada, pero yo lo veía tocar los muebles, recorrer con los ojos la cocina, y sentía que estaba inspeccionando un escenario, aunque no lo supiera.
Me moví rápido limpiando una taza que no hacía falta, acomodando un cojín que no estaba torcido. Me descubrí buscando rastros que en realidad no existían, como si quisiera borrar algo invisible. Después del almuerzo, él se sentó en el sofá a revisar unos documentos. Yo me quedé cerca, fingiendo leer una revista, pero en realidad observaba cada gesto, cada respiración. Me preguntaba si notaba la tensión en mi cuerpo, si sentía que había algo distinto en mi manera de mirarlo. Por la tarde la casa se volvió un espacio incómodo. Caminé por los pasillos intentando que el aire fluyera, abriendo ventanas aunque el frío se colara. Cada sonido parecía amplificado, el roce de una bolsa de papel, el agua cayendo en el fregadero, el reloj marcando los segundos con una insistencia cruel. Cuando él salió a hacer unas compras cortas, me quedé sola otra vez. La sensación de alivio duró apenas unos segundos antes de convertirse en otra cosa, miedo a lo que él podría pensar si notaba cualquier detalle fuera de lugar. Revisé la casa, toqué las superficies, asegurándome de que todo estuviera normal. Era un acto absurdo, lo sabía, pero me daba una falsa sensación de control. Por la noche cenamos juntos. Él habló de temas rutinarios, cuentas, noticias, un vecino que se había mudado. Yo asentía fingiendo interés, pero mi mente estaba en otro sitio. Sentía que la cena era una actuación, una representación para un espectador que no sabía que estaba viendo una obra. Al acostarnos el silencio se hizo más pesado. Él se durmió rápido como siempre con la confianza de alguien que cree que su vida está intacta. Yo me quedé despierta, mirando el techo, escuchando cada sonido de la noche. El recuerdo de la noche anterior seguía ahí, como una herida abierta que no sabía cómo cerrar. Intenté imaginar cómo se veía mi vida desde fuera. Tal vez parecía tranquila, estable, igual a la de cualquier familia. Pero por dentro, todo estaba fracturado. Y mientras el reloj marcaba las 2, las 3 de la madrugada, me quedó claro que lo que había pasado no era solo un error aislado. Era algo que ya estaba infiltrado en cada rincón de mi casa, de mi mente, de mi vida. Me desperté temprano con la sensación de que el aire pesaba más de lo normal. El reloj de la mesita de noche marcaba una hora absurda, pero ya no pude volver a dormir. Me senté en la cama, los pies fríos tocando el suelo, y respiré hondo intentando calmar el vértigo que sentía. Era como si de repente la vida que llevaba hasta ahora estuviera a punto de estallar, aunque en la superficie todo siguiera igual. Ese día comenzó con la misma rutina, café, platos, el sonido de mi marido hojeando el periódico. Todo parecía normal, pero mis pensamientos estaban enredados, como si una frase, una mirada, pudiera provocar un derrumbe inmediato. Y entonces pasó, mi hijo sin darse cuenta, dejó caer la frase que lo cambiaría todo. Estábamos los tres en la mesa del desayuno cuando él, entre sorbo y sorbo de jugo, comentó: «Papá, ¿sabías que él siempre dice que mamá es como su sueño?» Lo dijo con la ligereza de quien repite un comentario gracioso, sin darse cuenta de que estaba abriendo una herida. Se rió y siguió hablando de otra cosa, pero yo me quedé inmóvil, con la cuchara en el aire y el corazón acelerado. Miré a mi marido. Al principio sonrió como si fuera un chiste inofensivo, pero sus ojos no sonrieron. Su silencio duró un segundo más de lo normal, ese segundo que basta para llenar de ansiedad a cualquiera. No dijo nada de inmediato, pero su mirada se quedó fija en mí, y sentí como un calor extraño me subía por el cuello. Intenté mantener la calma, actuar como si no hubiera pasado nada. Dije algo trivial sobre el desayuno, desvié la conversación, pero la frase quedó flotando en el aire como una nube pesada. Durante el resto de la comida, sentí su mirada sobre mí en momentos sueltos, como si estuviera procesando algo que no se atrevía a decir. Cuando mi hijo se fue, el silencio entre nosotros fue diferente, más denso. Mi marido hojeó el periódico, pasó páginas sin leer, y cada tanto levantaba la vista. Noté cómo me observaba cuando pensaba que yo no lo veía. No era una mirada acusadora todavía, pero sí una que buscaba algo. El día avanzó con esa tensión constante. Mi marido hizo preguntas sueltas, como si fueran casuales. ¿Quién pasó ayer por la casa? ¿Vino alguien mientras yo estaba fuera? Preguntas que antes habrían sonado normales, pero que ahora, con todo lo que llevaba dentro,
me parecían pruebas disfrazadas de conversación. Yo respondí con naturalidad, o al menos eso intenté. Sí, vino él a dejar unos libros, dije, y enseguida cambié de tema, aunque por dentro sentí que mi voz había sonado demasiado rápida. Él no reaccionó de forma evidente, solo asintió y siguió revisando papeles, pero su silencio era una especie de eco que me perseguía por toda la casa. Me encontré analizando cada gesto de él, cómo dejaba las llaves sobre la mesa, cómo cerraba la puerta de la nevera, cómo se quedaba quieto mirando por la ventana. Todo me parecía una señal, aunque sabía que quizás solo eran mis propios nervios reflejados en sus acciones. A media tarde él salió a hacer unas compras y me quedé sola. La soledad no me dio alivio, al contrario, me dejó espacio para que mi cabeza se llenara de pensamientos que me incomodaban. Caminé por la casa, recogí cosas innecesariamente, toqué los respaldos de las sillas como si fueran interruptores de memoria. Volvió después de un rato y todo siguió como siempre, pero no podía dejar de sentir que algo se había movido en su mente. Tal vez la frase de nuestro hijo había plantado una semilla de duda, tal vez no, pero yo ya no podía pensar en otra cosa. Esa noche en la cena, el silencio fue casi insoportable. Había palabras, sí, sobre la comida, sobre el clima, sobre las noticias. Pero debajo había otra conversación muda que ninguno de los dos se atrevía a iniciar. Su mirada se detenía en mí unos segundos más de lo normal, y yo evitaba la suya cada vez más. Cuando nos acostamos él no dijo nada, pero sentí su respiración más lenta, como si estuviera pensando mientras fingía dormir. Me quedé despierta, mirando el techo sabiendo que la calma de nuestra casa ya no era tal, que había grietas que él comenzaba a ver, aunque todavía no supiera exactamente qué había detrás de ellas. El último capítulo de todo esto llegó sin anuncios ni explosiones. Fue una mañana normal, silenciosa, de esas en que el reloj parece no avanzar y el café tarda demasiado en enfriarse. Mi marido y yo compartíamos la mesa, pero cada uno estaba atrapado en sus propios pensamientos. Ya no había risas ni comentarios al azar, solo frases breves sobre asuntos cotidianos, la cita con el dentista, el pago de un recibo, una noticia que había visto en la televisión. Sentí su mirada sobre mí varias veces. No era una mirada de enojo ni de reproche, sino de quien busca en el rostro de otro una respuesta, una confirmación de sus sospechas. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, bajaba la vista, incapaz de sostenerle la mirada por más de un segundo. Había un abismo entre nosotros que nunca había existido antes y ambos lo sabíamos. En un momento él dejó de fingir que leía el periódico y me dijo, casi en voz baja, «Te noto distinta últimamente». La frase flotó en el aire, pesada. Busqué una respuesta en mi cabeza, pero todas sonaban falsas incluso antes de decirlas. Respondí algo genérico sobre el trabajo, el cansancio, el clima. Él no insistió, pero su silencio era más fuerte que cualquier pregunta. A lo largo del día, todo se sintió más tenso. Cada sonido de la casa parecía retumbar. Evité el espejo del pasillo, evité mirar a mi hijo a los ojos. Sentí que mi vida se había encogido hasta caber en ese secreto, que todo lo demás era solo una escenografía. En la tarde mi marido empezó a hacer preguntas pequeñas, casi imperceptibles, pero cargadas de significado. ¿A qué hora saliste ayer? ¿Quién vino mientras yo estaba fuera? ¿Por qué no me llamaste cuando llegaste a casa? Respondí una por una buscando la calma en mi voz, pero sentía que él escuchaba no solo mis palabras, sino cada silencio entre ellas. Más tarde, al preparar la cena, lo vi de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. Tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido, como si luchara internamente con algo que no podía expresar. Me pregunté si era mejor confesar, romper el muro de silencio antes de que se volviera una cárcel. Pero no tuve valor. Durante la cena, mi hijo intentó aligerar el ambiente con historias de la universidad, anécdotas de amigos, pero la mesa era un campo de tensión. Cada palabra, cada broma, caía en el vacío. Yo asentía, sonreía de vez en cuando, pero sentía que el aire era demasiado denso, como si todo pudiera romperse en cualquier momento. Al terminar de comer, me refugié en la cocina, lavando platos que no estaban sucios, solo para no estar en el mismo espacio que ellos. Escuchaba sus voces al fondo, pero ya no podía distinguir si hablaban de mí o de cualquier otra cosa.
Cuando llegó la noche subí a la habitación antes que mi marido. Me senté en la cama, con las luces apagadas, mirando la sombra de mis propias manos sobre las sábanas. Escuché sus pasos en el pasillo, el abrir y cerrar de la puerta, el roce de su ropa al quitarse la camisa. No encendió la luz. Se acostó en silencio sin tocarme, sin buscarme, solo dejando que el peso de la noche se acomodara entre los dos. No dormí. Pensé en todo lo que había pasado, en los silencios, las miradas, los límites cruzados, las palabras no dichas. Pensé en el momento en que todo comenzó a desmoronarse y en cómo, aun sabiendo el daño, fui incapaz de detenerlo. Y comprendí que a veces las decisiones más importantes no llegan con un grito, sino con el silencio. Que el final no es una puerta que se cierra de golpe, sino una grieta que crece cada día, hasta que no queda nada más que la duda, la culpa, y el miedo a mirar hacia atrás. Así terminó mi historia, no con una explosión, sino con el eco sordo de todo lo que callamos. Lo que hice, lo que dejé de hacer, lo que fui incapaz de confesar. Ahora, al mirar a mi marido en la penumbra, supe que mi vida ya no sería la misma. No importaba si algún día la verdad salía a la luz. El daño ya estaba hecho. Y era irreparable.